Chicos, ¿cómo están? No sé si me escuchan. Muy buenas tardes. Gracias. Una nada más, una guardelo. Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. No sé si me escuchan. ¿Sí, ya me escuchan? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, Buenos días. profesor. Ah, Sí, profe, buenas excelente, tardes. ya. Sí, profesor. Muy Buenas bien. tardes, profesor. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ahora sí, vamos, tenemos ya el esqueletito, el esqueleto en la pizarra. El día de hoy nos toca esta obra, ve. Mira, esta obra, muy interesante obra. La metamorfosis, que en realidad una, una, una traducción adecuada no es tanto la metamorfosis, sino dicen que la mejor traducción sería la transformación. La transformación. ¿Ya? Es una novela, recuerden que esta es una novela escrita en 1915, perteneciente al escritor checo Franz Kafka. La novela, La Metamorfosis, fue escrita en 1915, pero no publicada. Se va a publicar después de su muerte, porque él va a dejar dicho que sus obras no servían para nada. En otras palabras, lo que dijo Franz Kafka es: mis obras son una porquería, no sirven, son obras absurdas, son obras fantasiosas, son obras que él quería que se quemaran. Pero un amigo de él, mira, voy a poner el nombrecito del amigo, él es el culpable de la publicación de las obras de Franz Kafka, Max Brod. Max Brod no cumplió con el deseo de Franz Kafka, no cumplió con el deseo de Franz Kafka y llegó a publicar la obra, en buena hora, llegó a publicar la obra La Metamorfosis, ¿no? Lo mismo ha pasado con la obra que acaba de salir de García Márquez. Él no quería que esa obra se publicara porque decía que la obra no estaba terminada. Igual pensaba Kafka, ¿no? ¿Y cómo se llama esta última obra de García Márquez? Se llama No me esperen en agosto. No me esperen en agosto. La Metamorfosis, novela de 1915. Kafka, un escritor de qué país? Mira, República Checa, o lo que antiguamente se le llamaba Checoslovaquia. Checoslovaquia. La Metamorfosis. Dime, alumno, ¿el tema de la metamorfosis es un tema realista o no? La respuesta es contundente: No. no, no. El tema es absurdo. Mira, eso es el gran tema de Franz Kafka. Grábate bien la palabra absurdo. Absurdo, lo absurdo. Eso está en la idea de los que analizamos la obra La Metamorfosis, es el tema del absurdo. Siempre le ha agradado a Franz Kafka el tema de lo absurdo, lo que no es real. Por lo tanto, la novela es una obra de carácter simbólica. El hecho de convertirse de un hombre a insecto es una simbología de la degradación humana. Ah, ahí está, profe, el tema: la degradación humana. La degradación humana. Ese es el gran tema de la metamorfosis. La degradación, mira, la degradación. Degradarse a ese nivel de convertirse en un insecto. Y el no tener conversación con el papá para nada. Por lo tanto, acá también está otro de los temas, ¿ve? Otro de los temas. La no solo es el tema de la degradación, sino también entra el tema de la incomunicación. La incomunicación de él
convertido en insecto con su familia. Solo le salen chillidos, no le salen chillidos. La degradación, la incomunicación. Ese es el gran tema de la metamorfosis. Un hombre que se transforma en insecto. Una obra de carácter absurda y simbólica. Absurda y simbólica. Publicado gracias a Max Brock. Publicado gracias a Max Brock. Profe, ¿es verdad que Kafka sufría de tuberculosis? Sí, y tenía un grave conflicto con su padre. Recuerda que toda la obra de Franz Kafka tiene que ver con el padre. Está marcado por la idea del padre. Así que cuando hablamos de Kafka, atención alumnos, Checo, padre, absurda y simbólica, Max Brock. Todo esto que he escrito acá, te lo vuelvo a repetir luego. Te lo vuelvo a repetir luego. ¿Ya? Checo, padre, absurda y simbólica, Max Brock. Un escritor llamado Kafka, cuya obra es una novela publicada después de su muerte. Maneja el tema de la degradación humana, de la incomunicación, de la descomposición existencial. ¿Correcto? Y acá viene el argumento. El argumento se inicia, atención alumnos, el argumento se inicia cuando Gregorio, el protagonista principal de nuestra historia, este hombre, Gregorio, se transforma en un insecto de 1,20 m. Él se transforma en un insecto de 1,20 m. Él, nuestro protagonista principal, Gregorio Samsa, en un insecto de 1,20 m, más o menos de este tamaño, ¿no? Más o menos, tamaño de esto, de la regla, un insecto de este tamaño. Imagínate tener un insecto de este tamaño en casa. Profe, ¿qué insecto era? No se sabe bien. Al parecer, tienes dos opciones, una cucaracha o un escarabajo, pero ambos se alimentan de basura. Ambos se alimentan de comidas descompuestas. ¿Correcto, alumno? Entonces, ahí vas notando tú la degradación y vas notando algo, que él sufría de tuberculosis. Y los tuberculosos a comienzos del siglo XIX, estimado estudiante, eran segregados. Eran segregados. Y hasta su propio padre lo segregaba a él. Hasta su propio padre. Entonces, la metamorfosis de Franz Kafka es de cierta manera, indirectamente, atención alumno, indirectamente el reflejo de su propia vida. Es el reflejo de su propia vida, de lo que él sentía, ¿no? Así que lo que él sentía no lo cuenta de una manera directa, sino lo cuenta de una manera indirecta a través del absurdo. Lo cuenta de una manera indirecta a través del absurdo. Porque recuerden, estudiantes, miren, estamos en un movimiento literario que se llama así, donde se maneja el tema del absurdo. Ahí está, el tema del vanguardismo. Estamos en el vanguardismo, siglo XX. Y recuerde usted, estudiante, que en el siglo XX se crean estos movimientos que reciben el nombre de, míralo, estoy escribiendo, ismos. Crean los ismos. Y uno de los ismos que va a impactar en la memoria de Franz Kafka, uno de esos ismos se va a llamar el existencialismo, o si no, el expresionismo. El expresionismo. ¿Sabes qué cosa va a ser el expresionismo, estimado estudiante?
reflejar la ira interna, la cólera interior, el vómito interior, esas ganas de matar, esas ganas de odiar, ese animal interior que uno tiene. Ese animal interior es la metamorfosis de Kafka. Es como un grito ante la injusticia, ante la impotencia, ante la maldad, ante la tiranía. Ese es Kafka. Era un hombre de 1,62 m, flaquito, que murió a los 36 años, estudiante, murió a los 36 años, producto de su enfermedad llamada la TBC. Su mamá y sus hermanas fueron exterminados en los campos de concentración de los nazis. Su padre era una vergüenza. Su padre era un ser tirano. Bien, la metamorfosis. Pero ahora cambiamos un ratito de escenario. Cambiamos de escenario. Nos vamos al siglo XIX, acá, ¿eh? Y en el siglo XIX el movimiento que nos piden es este. El realismo. ¿Sí o no? El realismo. Alumno, si en la vanguardia existía el ismo del expresionismo, había otro, el existencialismo. Había otro movimiento fuerte, el surrealismo, que plantea el tema del absurdo. Mire esos tres movimientos: el expresionismo, el existencialismo y el surrealismo. Ahora acá, en la época del realismo, estimado estudiante, va a haber una forma de analizar la realidad. Es el análisis, la objetividad. Acá va a surgir esto que se llama la objetividad. La literatura del realismo es una literatura muy objetiva, analítica, crítica. Plantean temas sociales, temas humanos y también temas psicológicos. La objetividad. Pero más que poner las características, sí tengo espacio. Voy a poner las características: la crítica, la objetividad, la crítica. Otro de las características del realismo: la descripción minuciosa. La descripción. Otra característica es la descripción minuciosa. Los escritores realistas describen minuciosamente la sociedad y también describen minuciosamente la conducta humana. Objetividad, crítica, descripción. Profe, ¿y me podría usted decir quién fue el primer escritor del realismo? Claro, mira, el primer escritor del realismo fue este escritor francés al que se le llama padre del realismo. Balzac. ¿Sabes quién fue, estimado estudiante? Stendhal. Stendhal, el autor de esta simpática obra, Rojo y Negro. Rojo y negro. Así es, el autor de esta simpática obra. ¿Sabes por qué es simpática la obra? Porque nos permite conocer a un joven llamado Julián, que en un primer momento, cuando es joven, utiliza el uniforme de militar para engañar. Utiliza el uniforme de militar rojo para engañar, para sus propósitos personales, sus apetitos de ascensión social. Él quería tener dinero, pero a costa de la mentira y del engaño, producto del cual lo meten preso. Y cuando él sale, después de haber pasado unos años en prisión, se convierte al catolicismo. Deja el uniforme rojo para ponerse el uniforme de cura, negro, pero sigue con el engaño. Con razón dicen, ¿no?
gallina que come huevo, aunque le quemen el pico. El que nace para gordo, aunque lo fajen. El que nació para ser ladrón, el que nació para ser mentiroso, como el caso de el personaje Julián, pues morirá haciéndolo así. Y al final lo capturan a él después de engañar a la esposa del alcalde y lo condenan a muerte. Y muere en la guillotina. Utilizó el uniforme rojo y negro para su beneficio personal. Fue la primera obra del realismo, el año de 1830. Después vendría esta famosa obra que nos toca hablar el día de hoy. Crimen y castigo. ¿Qué cosa es? Es una novela. Es una novela de 1866. Es una novela del año 1866. Publicado por entregas. Fue publicado por entregas en un periódico llamado El Mensajero Ruso. ¿Y quién es el autor? Acá lo tienes, ve. Fyodor Dostoyevsky. Fyodor Dostoyevsky. Profe, él es ruso, ¿no es cierto? Ruso. Durante la época de los zares, durante la época de la miseria, de la explotación de los campesinos, de la explotación de los obreros, el 5% de la sociedad rusa era millonaria y el 95% eran pobres. No había ni siquiera clase media. 5% eran ricos y el 95% eran pobres. Dostoyevsky. Él sufrió cárcel. Él estuvo en la cárcel. ¿Por qué razón estuvo en la cárcel Dostoyevsky? ¿Qué hizo, profe? Robó Por matar a una seguramente. ¿No? Robó seguramente, violó seguramente. No. ¿Sabes qué hizo? Se rebeló contra los zares. Ah, así es. ¿Sabes por qué estuvo? Porque él era socialista. ¿No era anarquista? Socialista, ¿no? Él era un socialista. ¿Por qué? Porque se adhirió a las ideas de Marx que estaban naciendo. Recuerda Marx y Engels, la dictadura del proletariado, el gobierno de los obreros y de los campesinos. Dostoyevsky empezó a simpatizar a fines del siglo, a mediados y a fines del siglo, cuando la revolución industrial estaba en toda su auge, al socialismo utópico, que luego generaría el comunismo de Marx y de Engels, y luego la revolución rusa, ¿sí o no? El año de 1917. Entonces, él tenía estas ideas de cambio, pero recuerda que eso era en lo social. En lo psicológico, Fyodor Dostoyevsky era un enfermo. Epilepsia. Él era alcohólico. Y él era ludópata. Te cito 3 enfermedades. Ludopatía significa vicio por el juego. Alcohólico significa que no hay día que no tomes. Y epiléptico lo tuvo desde su infancia. Caía al suelo y botaba espuma. Entonces, estas enfermedades lo hicieron a él una persona que no le gustaba estar en contacto con la sociedad. Se recluye en su casa, donde tomaba y donde, gracias a su esposa, él pudo escribir para vencer sus demonios interiores. Profe, ¿cuál es su temática? Si Kafka escribe sobre lo absurdo, ¿cuál es la temática de Dostoyevsky?
los seres miserables. Él entra al análisis de los seres miserables a través de su psicología. Lo mejor de Dostoyevsky está en la psicología del ser marginal, en la psicología del alcohólico, en la psicología de una ramera, en la psicología de un asesino, en la psicología de un estudiante que se cree superior a la raza humana, en esa psicología de un ser que está al margen de la sociedad. Por eso es que a Dostoyevsky se le llama el padre de la novela psicológica. En cambio, a Kafka se le llama el padre de la novela del absurdo, el padre de la novela del absurdo, mientras que acá a mi espalda, el padre de la novela psicológica. Y profe, ¿y quién es el protagonista de la obra Crimen y Castigo? Ya que nos está hablando usted de seres marginales. El protagonista es Rodión. Rodión tiene 19 años. Estudia Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Petersburgo. San Petersburgo. En la Universidad de San Petersburgo. 19 años, estudiante de leyes. Él tiene una idea de superioridad. Él ha leído a Schopenhauer, ha leído a Federico Nietzsche. Este joven tiene unas ideas de superioridad. Él se cree estar más allá del bien y del mal. Él cree poder salvar el mundo de la pobreza y de la miseria. Este personaje es nuestro personaje de Crimen y Castigo. Gregorio Samsa no tiene ganas de vivir. Está explotado por el sistema. Él se hunde y se convierte en insecto. ¿Por qué? Porque el sistema lo oprime, lo aplasta y no lo deja vivir. En cambio, Rodion Romanovich Raskolnikov cree que puede cambiar el sistema siendo un líder, siendo un amoral. Acá es el tema de la moral, el tema de la moral. Si me está permitido matar, puedo cambiar esta miseria humana. A mí me debe estar permitido matar, como le pasó a Napoleón, o como le pasó, por ejemplo, a Licurgo, que defendía también las ideas de la superioridad. Así que, estimado estudiante, tenemos estas dos obras, Crimen y Castigo del año 1866, perteneciente al realismo, y La Metamorfosis del 1915, perteneciente a la vanguardia. Uno es de Kafka y el otro es de Dostoyevsky. Son la una casi en punto y tenemos una hora más de clase. Vamos a empezar con Dostoyevsky. Puesto ya el panorama sobre la pizarra, vamos a empezar por Fyodor Dostoyevsky. Fyodor Dostoyevsky. Les dije que era ruso del año 1821. Él nace en 1821. Mira, fecha de la independencia del Perú, para que no olvides, ¿no? 1821. Fyodor, y muere el 81. Muere el 81. ¿Ve? Facilito, ¿no? Del 21 al 81. Ruso. Una sociedad que era regido por los zares. Si te ubicas quiénes eran los zares, eran como emperadores. Los reyes. Tenían grandes extensiones de tierras, explotadores, una especie de un neofeudalismo. Una especie de neofeudalismo. ¿No es cierto? Los explotaban, había como una especie de esclavitud en la época de fines
de mediados y de fines del siglo XIX. Dostoyevsky, época de los zares. Punto número 2. Te dije que fue a la cárcel por sus ideas de cambio. Él era un socialista utópico, un soñador del cambio social. Y en la cárcel conoció drogadictos, alcohólicos, asesinos, violadores, a toda clase de personas miserables, toda clase de personas, y ahí se nutrió de ellos. Ahora entiéndame, ¿de dónde Dostoyevsky sacó temática para sus obras? De las personas. Claro, de la cárcel, de los diálogos que él tuvo con los presos. Ahí habían hasta retrasados mentales. En la cárcel había sexo entre hombres, violaciones, homosexualidad, asesinatos, gente con un coeficiente intelectual de pato y de cucaracha. Y había gente muy inteligente como él. Entonces ahí estuvo su fuente de inspiración. Ahí estuvo su temática para sus obras. Mira el título de sus obras, escucha el título de sus obras. El jugador, el idiota, los hermanos Karamazov, humillados y ofendidos. Ve, te he citado 4. Y todas esas obras nacen de su experiencia como carcelero, como carcelario. Nacen de su experiencia, inclusive de él también, porque él, ¿qué cosa era? Pasamos a su vida. ¿Cómo era él? Epiléptico, alcohólico, ludópata, con decirte que se jugó su casa con mujer y todo, en su enfermedad ya, cuando él ya era un ludópata extremo. Hasta, mira, también sacó de su vida para escribir. Profe, ¿y por qué su mujer o su esposa nunca lo abandonó? A pesar de que él era un ludópata, un alcohólico, un enfermo, por la admiración que tenía para con Fyodor Dostoyevsky. Su esposa sabía que Dostoyevsky era un genio. Y es bien difícil, en caso de ella, fue muy difícil lograr desligarse. Lo admiraba demasiado. Y la admiración hace que ella soportara cualquier cosa. Qué triste dilema, ¿no, señoritas que me escuchan? Qué triste dilema tener que soportar humillaciones, hasta golpes, en nombre de la admiración. ¿Cuántos cantantes, cuántos cineastas, cuántos escritores han pasado por la misma situación, ¿no? Y cuántas mujeres también han pasado por ser la segunda, ¿no? Bueno. Sus seres de sus obras literarias, todos son seres miserables, son seres que están al margen de la sociedad. Ellos alimentaron su fantasía de Fyodor Dostoyevsky. Y uno de ellos era Rodion Romanovich Raskolnikov. Rodion Romanovich Raskolnikov, estudiante de leyes, con un coeficiente por encima de 130. Había escrito artículos para los periódicos sobre la justificación de matar. Él decía en sus artículos que un hombre superior no le podían poner trabas, la moral no podía ponerle trabas, que el hombre superior debería estar más allá del bien y del mal. Capta esto, alumno, capta. Rodion Romanovich Raskolnikov pensaba que un ser superior no debería tener trabas morales, porque él debería estar más allá del bien y del mal. Rodion Romanovich Raskolnikov tenía, ¿qué cosa? Ideas delirantes de justicia, ideas delirantes de justicia.
Y él lo trama muy bien, trama y elabora. Trama. Tramar, ¿sabes qué significa? Planificar con tiempo. ¿Con qué arma vas a matar? La hora. ¿Cómo vas a subir? ¿Qué ropa te vas a poner? ¿No? Es decir, lo planifica, lo trama y lo ejecuta. Trama y ejecuta. La muerte de una mujer que para él era un parásito social, un ser inservible. Profe, ¿cómo se llamaba esa mujer? Aliona. Aliona. La mata con un hacha. La mata con un hacha. Hasta ahí él no le tiembla ni un pelo. No le tiembla ni un pelo. Pero ¿dónde está el problema, alumno? A ver, si tú recuerdas la obra. Lanza tu hipótesis. Hasta ahí todo iba bien. ¿Dónde está el problema? Te escucho. No te duermas. Encontró a la hermana de Aliona y también la tuvo que matar porque había sido su... Sí, muy bien. No podrá dejarla viva, pues. La hermana. El problema está en la hermana, Isabel. Su hermana era cristiana, creo. Así es, cristiana. Y además, no era como su hermana usurera. No era como la hermana usurera. Y eso va a ser lo que le va a crear en él su conflicto psicológico. La hermana no era usurera. Si tú no sabes qué es usurera, usurera es aquella que te presta, te cobra intereses muy altos, se enriquece con el dolor del pobre. Así que llegó la hermana de confusión, no estaba en su esquema y la tuvo que matar. En su desesperación dejó caer una joya que más adelante, para su buena suerte, lo va a encontrar un pintor a quien lo van a acusar. Para su buena suerte, se le cae una joya. Inculpan al pintor que estaba trabajando en ese edificio. Así que Rodión escapa, tira el hacha, entierra el dinero y se refugia en su cuarto. Punto 1. Punto número 2. Su conciencia no lo deja. La señora que atiende, que es la que le alquila el cuarto, le dijo que había llegado una carta de su mamá anunciándole que venía a San Petersburgo, debido a que él ya había dejado la universidad por esto, por lo económico. Y su mamá venía con la hermana a contarle algo, a decirle lo siguiente: tu hermana va a dejar de trabajar con un pata llamado Arcadio, que es un obsesivo por tu hermana, porque ha sido pedido en matrimonio por Pedro Petrovich. La familia llega, su familia, que está compuesto de la mamá, Pulgeria, su hermana, una guapa mujer llamada Dunia, Dunia se debate entre dos amores. Arcadio, que es un obsesivo hombre que al final se va a suicidar. Arcadio, un obsesivo hombre, y el otro es Pedro Petrovich, porque hay otro Petrovich también, no te confundas, este es Pedro, el otro que va a aparecer es Porfirio Petrovich, Pedro Petrovich, así que le pongo Pedro. Es un hombre de dinero, ambos son de dinero.
El primero es un enfermo, obsesivo, ha matado a su mujer para estar con Dunia. Y el segundo es también un ser despótico que cree que por tener plata puede armar y desarmar una familia. A los dos al final ella va a rechazar, a los dos, pero uno de ellos le va a apuntar en la cara con un arma, insultándola, y el otro le va a acusar de ladrona. Pobre Dunia, con sus 18 años de edad, se debate en este dilema: casarse con un millonario para salvar a su familia. Ese es el dilema de la familia. Y Rodión la odia. Odia a su hermana por ese dilema y la llama ramera, la llama prostituta. Y a su mamá le llama alcahueta y decide romper con su familia. Pero hay un amigo que siempre lo va a proteger a él y a su familia. No, este amigo es el protector que al final se va a casar con Dunia. Y este leal amigo, este buen amigo, va a tener el nombre de... ¿Qué nombrecito va a tener este amigo que al final se va a casar? Razumihin. 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 Bien, punto número 2. Su mamá se llama Pulgeria. Su hermana es Dunia, que tiene 2 compromisos, con Arcadio y con Pedro. Compromisos abusivos de gente con dinero. Punto número 3. Vamos a la historia ahora de Sonia y Marmeladov. Sonia y Marmeladov. Rodión ha roto con su familia. ¿Correcto? Su cabeza está a punto de reventar. Inclusive le tocan la puerta. Él abre la ventanita. ¿Sabes quién estaba en la puerta, joven? Un policía. Tiene cita mañana temprano. No se olvide de ir, ¿ah? ¿Qué le pasa, joven? ¿Por qué tiembla? Él está temblando porque no esperaba que lo capturaran tan rápido. A pesar de que no ha dejado huellas, según él. A pesar de que ha dejado el hacha. A pesar de que ha enterrado el dinero. A pesar de eso, ¿la policía ya dio con él? No, maldita sea, no. Y va al día siguiente pensando que ya lo capturaron, ¿sí o no? Pensando, pero ¿de qué lo acusan? De que no pague el cuarto. De que no pague el cuarto. Y él promete pagar ese cuarto, pero no sabe cómo, anda aguja, anda misio. Y estando así, misio, una noche ingresa a un bar. Ahí conoce al borracho llamado, ahí lo tienen, al borracho llamado Marmeladov. Marmeladov, el papá de Sonia, quien habla de su hija prostituta. De una hija que él miserablemente acepta que se prostituya. De una hija que a su mamá le deba de comida porque la mamá es tuberculosa, que en realidad es su madrastra que la trata mal, pero por piedad divina, recuerda que ella es una católica, una cristiana, por piedad divina le lleva de comida. Y encima tiene 3 hermanitos, 3 hermanitos. Mira qué terrible el dilema de Sonia. Se lo cuenta a Rodión, ¿quién? Marmeladov. Y él siente primer momento rabia contra este maldito borracho, pero luego va a tener compasión. A pesar, mira que es un asesino, también en su alma hay un espacio para la compasión. Así que Sonia y Marmeladov los conoce y frecuenta. Pero un día le cuentan que a Marmeladov le ha atropellado un carruaje
le ha destrozado el cráneo. Y él, no teniendo, porque él no tenía nada, o por ahí su amigo, te conté el Razumijín, ¿no? El amigo le había cedido unas cuantas monedas. Y ese dinerito que a él le faltaba, escucha, el dinero que a él le faltaba se lo da a la mujer que es una ramera. Le ayuda en el entierro, primero en el velorio y luego en el entierro de su padre. Y ahí se conocen con Sonia. Y Sonia, que en un primer momento lo miraba a Raskolnikov de lejitos con ciertas dudas, empieza a convertirse en la buena amiga y luego se va a convertir en la redentora, porque ella le va a llevar a la redención a un hombre que está sufriendo. Así que Sonia y Marmeladov los conoce y frecuenta hasta la muerte del padre llamado Marmeladov. Los conflictos de Dunia. Su hermana Dunia rechaza a Pedro por su hermano. Dime, ¿te acuerdas cómo le llamó su hermana cuando ella se iba a sacrificar casándose? Le dijo, eres peor que una ramera. Ramera. Peor que una ramera. Por lo menos yo conozco rameras que tienen dignidad, ¿no? Es decir, que venden su cuerpo para dar de comer a sus hermanitos, pero no aquellos que buscan una ascensión social como tú. Entonces ella, debido a esto, termina con este hombre millonario que inclusive, ¿sabes cuánto dinero le había ofrecido, señoritas jóvenes? 10,000 rubros, que es como decir ahora unos $10,000, tal vez más, para que solamente ella se case con él. Porque dice que su mujer, que se llamaba Marfa, le había dejado 3,000 a ella y que él ponía 7,000 de su bolsillo para que ella se convierta en su mujer. O sea, como una mercancía, como una mercancía. Y ella lo rechaza y él lo acusa de ladrona. Él, mal perdedor, ridículo, le acusa de ladrona, de haber dejado el dinero y que ella lo había tomado. Cuando ya terminó con Pedro Petrovich, se le aparece el obsesivo, el que fue su jefe, Arcadio. Rechaza a Pedro y a Arcadio. Son esos hombres que caen de rodillas y lloran. Son esos hombres que dicen, por favor, yo te amo. Sin tu amor me mato. Y ella le dijo, mátate. Sacó el arma y la puso en la cara. Primero te mato a ti y luego me mato yo. Dunia se debate en esa pobre mujer, ¿no? Pobre mujer, hasta que al final logra escapar. Y la vergüenza de este hombre de haber hecho el papel de ridículo frente a una dama joven, hace que el joven se suicide, que no era tan joven en realidad. Esta persona mayor, cerca de 40 años, se suicida. Punto 5. La cabeza de Rodión está por reventar, aunque ha encontrado, cuando ha ido a la comisaría por segunda vez, han capturado al asesino de las hermanas y él se ha quedado sorprendido. ¿Cómo que han encontrado al asesino de las hermanas? Pregunta. ¿Y sabes qué le dicen? Señor, el pintor que estaba ahí, él ha cometido el asesinato porque se le ha encontrado una joya de la usurera en su bolsillo. Y le hemos presionado y él ha declarado que sí, que él es el culpable. Mira, alumno, acá Rodión ya se salvó. Ya se salvó. Pero dime, hay algo del cual no se ha podido salvar.
y nunca se Su podrá salvar. conciencia. Su La conciencia. culpa. Así que ahora ya entendiste la obra. La obra gira en torno a la culpabilidad, en torno a la conciencia, en algo que tú no puedes resolver por más que afuera te puedan ayudar. No lo puedes mientras tú no hagas la paz contigo mismo. O como le dijo Sonia, haz la paz contigo y con Dios. Y Rodión le dijo, Dios no existe. Y ella le dijo, pues sí existe. A pesar de que tú lo niegues, eres lo que más necesitas para ser feliz. Ahí se va a dar, alumno, lo que se llama la redención, porque Sonia lo va a convencer. Porque además, su profesor de Derecho, ahora sí anoten, Porfirio Petrovich, su profesor de Leyes, su profesor de Derecho, el que leyó su artículo, el que lo felicitó, pero el que se dio cuenta que estaba ante su alumno que era asesino. Este hombre lo empezó a asediar, le empezó a decir que los culpables no pueden vivir con ese tormento. Y él le decía, si un hombre superior sí puede, pero cuando se iba el maestro, él luchaba con su tormento interior, que al final no pudo vencer su tormento interior. Pero el profesor sabía, solo quería que él lo admitiera. El profesor sabía que el pintor no era, que era su alumno. Y Sonia le dijo, yo creo que algo escondes, dímelo, por favor. Y justo acababa de morir la mamá de Sonia. Que era Catalina, ¿no? Catalina, la madrastra. Y también estuvo Rodión ayudándolo en el entierro y en el velorio. Pero Sonia acá tuvo un chispazo de suerte. ¿Te acuerdas el hombre que se mató? Se metió un balazo. ¿Te acuerdas Arcadio? Arcadio le dejó a Sí. Sonia un dinero porque la conocía, le tenía un poco de lástima. Había tenido por ahí un encuentro sexual con ella, pero le tenía lástima y dejó parte de su dinero. Y Sonia, ¿sabes qué hizo con el dinero? A sus tres hermanos, los llevó a un orfanato donde pudieran tener una cama decente y algo de comida. Cuando Sonia ya pudo solucionar ciertos problemas que ella tuvo, la muerte de su padre, la muerte de la madre y el no tener dinero, se retiró de la prostitución. Le agarró la mano a Rodión y le dijo, ¿sientes algo por mí? Y Rodión le dijo, eres la única persona auténtica. Por ti haría cualquier cosa. Como por ejemplo, entregarte a la justicia. Él ya no le contradijo, se quedó en silencio. Sonia le dijo, yo lo sé. Rodión, haz las paces contigo mismo, que voy a estar a tu lado. Donde te condenen y donde te envíen, me vas a tener a mí. Y dicho y hecho, de la mano de Sonia, él fue donde el maestro, el juez Porfirio Petrovich, a decirle, yo maté a esas mujeres, liberen a ese pobre pintor. Así que la confesión fue muy sincera ante su profesor, que lo admiraba. Su profesor lo admiraba. Y el profesor le dio una pena benigna. 8 años en la cárcel de Siberia. Punto 6. 8 años en Siberia. Profe, ¿dónde se desarrolla la obra? En un lugar llamado San Petersburgo. San Petersburgo. Este es el lugar de los acontecimientos de esta obra que termina
con la entrega de Rodión a la justicia. Y hay un epílogo, tiene 6 partes la novela, pero tiene un epílogo que es como este meñique, un epílogo chiquitito, donde se cuenta que en la cárcel de Siberia iba Sonia a visitarlo y que ambos, ya con cierta paz que tenían en el alma, ella una ex prostituta y él un ex asesino. La novela termina diciendo, pasado esos 8 años, tal vez ellos encuentren una paz cuando puedan juntarse y vivir para siempre. Pero eso es motivo de otra novela, dijo Rodión Romanovich Raskolnikov, dijo Dostoyevsky. Muy bonita la novela. ¿Verdad? Pues pudo haber salido ahí otra novela, pero Dostoyevsky no lo hizo, ¿no? Una novela de un matrimonio entre un asesino y una ramera. La pregunta es, ¿podrá ser feliz una ramera? ¿Podrá ser feliz un asesino? ¿Podrán tener sus hijitos? ¿Le saldrán rameritas? ¿Le saldrán asesinitos? ¿Cómo Siempre hay será? un problema. Siempre habría un problema entre ambos, puede ser. Sí. Problema psicológico. Es psicología. Dostoyevsky es psicología. Psicología pura. Psicología pura. ¿Y dónde lo aprendió? Ya sabes, de su propia vida. Y de la cárcel. Y de la cárcel. Vamos ahora a la obra La Metamorfosis de Kafka. Siglo XX. Siglo XX. Vamos a su nacionalidad. Él era checo. Checoslovaco. Checoslovaco. Tú sabes que él sufría de esta enfermedad, TBC. La enfermedad de Kafka era el bacilo de Koch metido en su pulmón que tarde o temprano iba a colapsar. Él sabía. Pero aún así, su papá le gritaba, lo maltrataba. Su papá le dijo, tú me estudias derecho y no te dedicas a esta cochinada que se llama literatura. Lo amenazó. Lo amenazó. Cuentan que lo hacían comer separado. Separado. Que el padre era un energúmeno y un tirano al que él siempre tuvo miedo. La sombra del padre. Era un tirano. Tirano. Un hombre que le obligaba incluso a estudiar lo que el papá quería y no lo que Franz Kafka quería. Estudió Derecho y nunca lo ejerció. Nunca lo ejerció. Muerto su padre, él escribe una obra, hermosa obra de miedo. Tú dirás, ¿hermosa obra de miedo? Sí, hay obras hermosas de miedo, de terror al padre. ¿Sabes cómo se llamó la obra que se le dedicó a su padre? Carta a su La sombra. Carta. Cartas al padre. Donde empieza diciendo, papá, te tengo miedo. Sé que has muerto. Sé que has muerto. Pero aún cuando la puerta suena fuerte, tiemblo. Porque pienso que estás llegando. Mira, ve. Ya de un hombre de edad, Frank, aún teme a su padre por esos sonidos que escuchaba en la puerta. Inclusive su padre lo humillaba, se burlaba de él porque era feo, le decía, eres feo, eres enano, feo y tuberculoso. No sé quién diablo te puede querer así. Es decir, su papá era un ser castrante, aborrecible. Profe, ¿qué pasó con las hermanas de Franz Kafka? Murieron en los campos de concentración, porque recuerde usted, estudiante, Franz Kafka era de nacionalidad checa, pero de ascendencia judía. Era judío. Y ahí a su vida estaba más jodida, ¿sí o no? Judío. Judío. Los nazis, ¿te acuerdas de los nazis o no en este tiempo? Odiaban a los judíos. Por eso te digo,
su vida estaba jodida desde el inicio, por ser judío y por tener la TBC. Y encima, un padre tirano. Así que las obras que él escribe va a girar en torno a lo absurdo y a lo simbólico. Es decir, su obra va a tener una poderosa crítica social. Su obra encierra esto, su obra. ¿Crítica a quién? Al sistema. Claro, profe, me contaron. La obra de Franz Kafka es una crítica al sistema. A ese sistema que te convierte en qué, alumno, que te convierte en un robotito. Mira, levantarse, trabajar, comer, dormir, levantarse, trabajar, comer, dormir, levantarse, trabajar, comer, dormir, levantarse. Mira este mundo que te da el sistema capitalista. El sistema capitalista. La obra de Kafka es un aborrecimiento, es una sutil crítica a través de símbolos a ese sistema capitalista. ¿Bien? ¿Sí? ¿Quién publicó sus obras? El amigo Max Brod, porque las obras de Kafka son obras póstumas. Gracias a este amigo, ¿no? Bien. Ese es Franz Kafka, escritor checo. Vamos ahora a la metamorfosis y les presento a nuestro protagonista principal, que de la noche a la mañana se convierte en insecto. Este es Gregorio Samsa. ¿Un insecto de qué tamaño? Ya te mostré. Te voy a mostrar otra vez el insecto. Acá está, mira. 1,20. 1,20. Acá está el tamaño de mi regla. ¿Se dice qué insecto? No, no se sabe. Pero por las descripciones, parece una escarabajo. O algo más feo que un escarabajo, cucaracha. Pero ambos huelen mal. Ambos comen basura. Ambos apestan. Ambos comen heces y ambos son rechazados. Ambos son antihigiénicos. Ambos son antiestéticos. ¿Sí o no? Antihigiénico, Sí. antiestético. Y encima que tú, ponte por un momentito a pensar, una cucaracha en tu casa pegado en la pared de 1,20 m. Te aseguro que cierras la puerta y sale gritando. Te aseguro. ¿No? Cucarachón, imagínate un cucarachón en tu casa. Así que Gregorio se convierte en un cucarachón, ¿no? O algo parecido a una cucaracha. No se dice cómo, se dice al despertar después de un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se encontraba convertido en un insecto en su cama, moviendo las patitas. Y encima escuchó. ¿Quién tocaba la puerta? Su padre. El papá. El primer jodido, el primero que le fregaba. ¿Sabes por qué? Porque el padre, ¿qué le interesaba? El dinero. Claro. Dime, ¿no es el mismo padre de él? Claro. Es su mismo padre en la obra. Dinero. Luego, ¿quién viene a decirle, hijito, haz caso a tu papá? La típica mamá Su madre. sumisa. La mamá sumisa. La que no pinta nada y no opina. Lo que tú digas, amor, la típica mamá, pateada y manoseada por el marido. Más bien, luego viene la hermana, que era comprensiva. En un primer momento, la hermana era comprensiva. Después se va a convertir Luego en la que cambió. le va a clavar el puñal. Ella le defendía, sí, pero después es la que le va a clavar el puñal final a Gregorio Samsa. Y también había una criada
a la que tuvieron que despedir, prometiéndole que no diga nada de ese insecto. Su familia, en un primer momento, acepta. Despiden a la criada, pero llega el jefe. Y el jefe no tiene contemplaciones. Le dice: Gregorio, sal. Eres un irresponsable. Tú sabes las consecuencias que esto va a tener. Y Gregorio ni siquiera puede hablar, porque está convertido en insecto. Pero ¿sabes qué es lo que hace? Gira la lava, gira el cerrojo y abre la puerta. Ahí es cuando su jefe, de 2 o 3 pasos, ya está como a 50 metros. Y ahí es cuando la mamá se desmaya. Ahí es cuando la madre se desmaya. Y ahí es cuando el papá agarra un palo. Y cuando la hermana, juntando sus manitos, dice: hacia atrás, Gregorio, por favor, no nos hagas nada. No nos hagas nada. Hacia atrás. Gregorio Samsa, entonces, ve las reacciones de su familia. Reacciones. Punto número 1. Primero, asco. Miedo. Primero van del asco al miedo y del miedo a la serenidad. Sus reacciones son así: asco, miedo, serenidad. Asco, miedo y serenidad. Cuando todo se ha quedado calmado, todo ha quedado en silencio, entramos al punto número 2. Él empieza a moverse en su habitación. Todavía es su habitación, porque después lo van a sacar. Todavía es su habitación. Todavía es su hábitat. Pasea por las paredes, desafiando la gravedad. Paredes. Luego, ¿sabes qué hace? Se dirige a la ventana y ve el paso de los trenes, donde él siempre se iba a trabajar, porque él era comerciante de telas, comerciante de paños, comerciante de paños. Él ve por la ventana. ¿Qué recordará? ¿Recordará sus días que él trabajaba, el que tenía que ir temprano? Y tercero, ¿sabes a qué se aferra él? A un cuadro. Hay un cuadro en su cuarto de una mujer. Se aferra. La pregunta es, a ver, intuye. Ese cuadro donde él con sus patitas se aferra y se queda minutos, horas mirando, ¿crees que puede ser la mamá o la abuela? La abuela. Yo considero que es la abuela. La mamá y la mamá. La abuela. Yo considero que es la abuela, porque la mamá afuera no hace nada por él. La verdad, la mamá afuera no hace nada por él. Tal vez él recuerda a la abuela. Por eso, paredes, ventana y cuadros. Ventana y un cuadro de una mujer. Esas son su mundo ahora. En eso gira el mundo de Gregorio Samsa después que se ha convertido en un insecto. Las 2 primeras semanas, la hermana le lleva la comida. La hermana le lleva la comida. Y después se van olvidando de él. Y después, poco a poco, se van olvidando de él. Y ni siquiera ya le llevan la comida en un plato. Se lo tiran en un pedazo de cartón o en un pedazo de papel. Todo aquello que es descompuesto. Y se está pudriendo. Punto 3. La familia ahora lo ha cambiado de cuarto. Le cambian de cuarto. Cambio de cuarto. Porque van a alquilar. Porque van a alquilar el cuarto a unos inquilinos. ¿No? Ahora consiguen trabajo. Trabajan. Han conseguido trabajo. El papá
ha conseguido trabajo de botones. Botones es el que lleva la maleta en un hotel. El que lleva la maleta en un hotel. Trabajo de botones. La mamá y la hermana ha renunciado a su afición a la música. Recuerda que Gregorio le pagaba los estudios musicales. La hermana ha renunciado a estudiar música, quizás más adelante, dice ella. Y la mamá y la hermana trabajan en casas como empleadas. La casa queda en silencio. Un día que el papá llega, todos llegan cansados, todos empiezan a odiar, más la hermana empieza a odiar, es cuando le clavan la primera herida. El papá le lanza una manzana verde, destrozándole la espalda. Y tercero, lo hieren. Primero, cambios de cuarto, trabajan y llegan cansados, y luego la herida. Les hago una pregunta, chicos. ¿Qué duele más? ¿El desprecio o que te lancen una manzana? ¿Qué herida? El desprecio. Desprecio. Yo creo que el desprecio. Su hermana lo empieza a despreciar. ¿Sabes qué escucha él desde su cuartito? Ya le cambiaron de cuarto. Yo no sé hasta cuándo vamos a tener que soportar a este inmundo insecto. Mira, la hermana que era mantenida por él y él le mandaba a estudiar piano. La hermana que en un primer momento le empezó a llevar leche con pan. Ahora es la que le está diciendo a sus padres, hay que tener coraje, hay que tomar alguna decisión. Él no puede vivir acá, no puede vivir acá. Qué mal. Claro, malísima. Y hasta que, más bien el papá que antes era malo, se queda ahí pensando, pero él puede vivir ahí encerrado. Y la mamá, sí, lo que tú digas. No pueden tomar una decisión porque alquilan el cuarto. Llegan los inquilinos. Aunque te suene exagerado, es verdad, alumnos. Los inquilinos se apropian de la casa. Los inquilinos toman las mejores sillas, se sirven en los mejores platos y ellos solamente miran. Mamá, papá y hermana se han convertido en unos espectadores de una casa asediada por 3 judíos. Y Gregorio sigue muriéndose con la espalda llena de gusanos. Sigue muriéndose. Y un día que ya no soporta el dolor, ya no soporta la fiebre, se ha reducido a la mitad el pobre. Mira, hasta nos da pena el insecto, que es tan asqueroso, pero da pena. Intenta salir y lo miran los inquilinos. Los inquilinos lo miran y dicen, Señor, nos está haciendo vivir usted con este inmundo y maldito insecto. Agarran sus maletas y se largan sin pagar nada. Y con la promesa de denunciarlo a la policía. Le vamos a hacer pagar daños y prejuicios que usted nos ha causado, haciéndonos vivir con este inmundo insecto. Ahí es cuando el papá le mete al hijo un maderazo, rompiéndole la mitad de la cara, cuando él ya estaba reducido a la mitad. Y a la semana lo encuentran muerto a Gregorio. Muerte de Gregorio. ¿Y a dónde lo tiran? Deberían haberle hecho una tumbita, aunque sea así o no, lo mínimo, ¿no? Si ha sido tu hijo, lo tiran a la basura. Yo me acuerdo que en mi casa hace años murió un lorito. Mira, y al lorito lo trataron como rey, lo enterramos ahí en el jardín y todavía mi hermana lloró.
Si a un lorito, a un perro y a un gato se le entierra con algo de amor, a él lo tiraron a la basura. La que menos lloró fue la hermana. La mamá tenía un poquito de dolor y el papá poco le importó. Porque al día siguiente ellos dijeron, ya no vamos a ir a trabajar, es día de paseo. Al día siguiente de la muerte de Gregorio, día de paseo. Y se fueron de paseo en tren. En tren. La hermana se puso una bonita ropa, mamá también, papá, por fin nos hemos liberado de este inmundo insecto. Y al final, ¿sabes cómo es? Cuando la chica, Grete se llamaba la hermana, Grete. Le crean unos... El papá mira que Grete se estira y le mira a la mamá y le dice, ya es toda una mujer. Mira, cáptalo, ¿ah? Ya es toda una mujer. Y la mamá dice, sí, es momento de buscarle su hombre. O sea, es momento de hacer que se case para no gastar en ella. ¿Sí o no? Lo que están diciendo es momento que la mercadería salga. Sí, en el verano le conseguiremos marido, porque ya es una mujer. Y ahí termina la obra, con una ironía. Gregorio a la basura y la hermana a buscarle marido, porque es una carga para la casa. La metamorfosis es una cachetada contra el sistema, contra la opresión, contra la incomunicación, contra el sistema opresor, contra el sistema mecánico del mundo. Esa es la obra. Chicos, me lavo la manito y vuelvo para resolver la gran práctica bailable. ¿Alguna duda o pregunta? Por favor, háganlo. Si ha quedado claro, dígame, profesor, ¿está claro o algo que no está muy claro? ¿Todo ok? Chicos, Profesor, la primera historia es narrada en primera persona tercera persona. y también la segunda. Así es. Ah, ya. En Gracias. la primera historia hay monólogo interior, hay mucho de la conciencia. Una señorita que me ayude, por favor, con la lectura. A una chica buena, siempre hay por ahí chicas buenas que me ayude con la lectura solamente de las preguntas. Vamos a ir poco a poco leyendo y dándole las claves y explicándoles el porqué.
Si hay una chica o tal vez un caballero que quiera Aquí, ayudarme con la profesor. lectura. La tutora me va a decir ahora quién. Eduardo, las 6 primeras. ¿Qué te parece, Eduardo? Las 6 primeras. Y las 6 últimas lo lee una señorita. ¿Quién podría ser las 6 últimas? Solo la lectura. Las últimas las puedo hacer yo, profesor. Excelente, señorita. Usted lo hace. Vamos, Eduardo, empieza, por favor. La primera. Eduardo se convirtió de repente en Gregorio. ¿Dónde estás, Eduardo? Marco Antonio. A ver, Marco Antonio. Lea usted la pregunta, Marco. Nada que ver, ya. Yo. Después la señorita que se ofreció. ¿Ya? Vamos. Es un movimiento artístico y literario cuyo propósito fue la representación objetiva de la realidad basada en la observación de los aspectos cotidianos que brindaba la vida de la época. Y la respuesta es facilito. Ahora sí, mándame su clave. La B. La B, profe. Besito, realismo. Así es, Sí, la realismo. veo. Vamos a la 2. El título de la novela Rojo y Negro hace referencia a las vestimentas que usa Julián y que simbolizan, atención alumnos, ¿qué simbolizaban? Se los dije. La La letra A. Ah, El Ah, rojo, la casaca de soldado, y el negro significa la carrera de sacerdote. Recuerden que Rojo y Negro, anótenlo por ahí, por favor, es la novela con la que se inicia el movimiento realista. Novela, por eso a Stendhal se le llama el padre del realismo. Stendhal, cuyo verdadero nombre era Henry Bailey. Henry Bailey. Pregunta 3. La literatura realista se caracteriza por mostrar en las obras una reproducción fiel y exacta de la realidad. Se opone al romanticismo en su rechazo de lo sentimental y lo trascendental. Aspira, en cambio, a reflexionar la realidad individual y social en el marco del devenir histórico. Señale lo falso o lo verdadero acerca del realismo, alumnos. Nace en Francia, verdura. La Ajá, el naturalismo es la exageración del realismo, verdad. Aparece en el periodo decimonónico. ¿Qué es decimonónico? Siglo XIX. Y la cuarta es falsa. Porque Madame Bovary lo escribe Gustavo Flaubert y no Dostoyevsky. Por lo tanto, lo que dice la señorita es cierto. Letra A. Letra A. Vamos a la 4. El realismo fue un movimiento artístico que surgió en un contexto de profundas transformaciones sociales, políticas y culturales. Los artistas realistas valoran la observación directa de la vida cotidiana y rechazando los ideales románticos e idealizados. ¿Qué buscaban retratar los autores realistas, chicos? ¿Qué marcarían? La letra A. La Excelente. La letra A. La realidad de manera objetiva y crítica. 5. La literatura del realismo es el conjunto de obras literarias que se produjeron en el realismo, un movimiento artístico que surgió a mediados del siglo XIX y cuyo principal objetivo era hacer una representación fiel de la sociedad. De acuerdo con lo anterior, ¿cuál es la característica más correcta, alumnos?
La B. La B. La B. Fidelidad temática de las obras con la realidad. 6. Mucho más cercano a los discursos, atención, discurso científico, atención alumno, filosofía, piensa, muy cercano a los discursos científicos del momento, que se proponía hacer obras que documentaran la sociedad del momento de la manera más objetiva posible, con todos sus rasgos vulgares y sublimes, admirables y sórdidos. El texto anterior se refiere al... La 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 Filosofía. Te La están C, hablando la de C. filosofía. La C. ¿Sabes qué filosofía reinó en ese tiempo? El El positivismo positivismo. de Augusto Comte. socialismo. Claro, el positivismo de Augusto Comte. ¿Qué cosa es, profe, el positivismo? Es un discurso científico de la realidad. No te A ver, olvides, entonces, positivismo, es un discurso científico. Anótalo. ¿Sabes quién lo va a utilizar eso en el Perú? Manuel González Prada, en su obra El discurso del politeama, una visión crítica de la realidad. Manuel González Prada, el discurso del politeama en el Perú. Ahora sí, hija, me ayudas con la 7. Señorita, ya se fugó, creo. Señorita, señale lo correcto de los temas de crimen y castigo. La aceptación del personaje con su conciencia. ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es lo correcto? Lo correcto es la letra A. La Rodión comete el asesinato para y afirmar reafirma. su yo, para no realizar lo que dice la sociedad. Eso, ¿sabes cómo se llama? Pensamiento de superioridad. Eso lo anotas a un costadito. Su pensamiento de superioridad. Otros le llaman más allá del bien y del mal. O le agregas esto, su amoralidad. Él cree que le debe estar permitido matar. Inclusive, Rodión había escrito un artículo que se llama La justificación al matar por el bien social. La justificación para matar por el bien social. Él se creía un Napoleón Bonaparte, ¿no? Pero cuando su conciencia lo empezó a hundir, ahí se fueron al diablo todos sus pensamientos de superioridad. Así que la 7 es la letra A. La idea de la superioridad. ¿De dónde lo sacó eso, profe? De sus lecturas. ¿Sabes a quién había leído, jóvenes? A Schopenhauer. Y había leído también, ¿te acuerdas quién era el filósofo del nazismo? Nietzsche, Federico Nietzsche. De ahí viene la influencia de Rodión, de esta idea de superioridad. 8, señorita, por favor. Otro rasgo de la obra Crimen y Castigo es alrededor de la penitencia y el sufrimiento, contenido claramente influenciado por la religión católica que tiene su raíz en el Evangelio, pero en la que también convive algo particularmente ruso. De acuerdo al anterior, al texto anterior, el autor, ¿qué cosa te advierte? ¿Qué cosa te está advirtiendo en esto de enfrentarse al pensamiento católico? Siendo él La un C. ateo. La A. Nótalo bien. ¿Lo has visto? Un conflicto ético entre la religión Ah, y la sociedad. Ética, la moral, la ética. Él no tenía moral, él no tenía ética porque se creía superior. Pero dime, ¿quién le enseñó ética y moral? Dime un Sonia. nombre. Sonia. Ajá. Sonia. Sonia. Sonia le enseñó eso. Como una mujer que aparentemente no había ido a la universidad, ¿cómo puede darte cátedra de lo que es respeto, moral, valores? ¿Mm? Señorita, la 9, por favor. Señala el estilo
incorrecto que encontramos en el Crimen y Castigo. ¿Cuál es el estilo incorrecto? Incorrecto quiere decir ahí que ahí hay 4 buenas. Ahí hay 4 buenas. La La A. Piénselo, piénselo. La A. Avión. la Está entre la A y la B. Analízalo bien. A y B. La B. La respuesta incorrecta es la B. La B. ¿Por La qué? B. Porque Destaca por sus descripciones de los lugares. A ver, señale el estilo incorrecto. No, no. Destaca por sus descripciones de los lugares. Él describe, pero muy poco los lugares, ¿no? Más describe la mente. Pero la A es lenguaje sobrio. Entonces la ¿Qué significa sobrio para ustedes? Sereno. Serio, ¿sí o Calmado. no? Un lenguaje alto, alturado, ¿no? Yo creo Formal. que eso no se da en la obra Crimen y Castigo. ¿Qué es el lenguaje sobrio? Cuando utilizas un lenguaje demasiado culto. Y dime, en la obra Crimen y Castigo su lenguaje es estándar, es un lenguaje de pueblo. O sea que la letra A. Incorrecto, porque su lenguaje es estándar y no es sobrio. 9A. 10, por favor, señorita. La característica primordial del vanguardismo es la. Esta se manifiesta alterando la estructura de las obras, abordando temas tabúes y desordenando los parámetros creativos. Completa el espacio. ¿Cuál es la característica primordial de la vanguardia, alumnos? El vanguardismo significa romper con las normas. La letra A. La libertad de la expresión. Nada de rima, nada de ritmo, nada de versos medidos. Libertad para escribir. Ejemplo, Trilce de César Vallejo. No olvides, cuando hablamos de vanguardia, hablamos de una libertad para crear. Y si algún día te olvidas de una obra, piensa en la obra Trilce de César Vallejo. La libertad absoluta para escribir. 11, señorita, por favor. Las vanguardias son movimientos artísticos revolucionarios que rompen con la tradición y convulsionan el mundo del arte, causando estupor cuando no rechazo. El autor toma conciencia de su, inventando nuevos lenguajes artísticos. Completa el espacio en blanco. Libertad creativa, ¿sí o no? Libertad La. creativa y expresiva. La letra. Claro. Libertad creativa y expresiva. Y la 12, por último, señorita, si fuera tan amable. En el orden teórico, los temas temáticos fueron de diversa índole, centrándose en conceptos como realismo, revolución, cambio, hombre nuevo, arte decadente, arte proletario, vanguardia, plasmación, estética de la realidad, realismo crítico, realismo socialista, etc. El texto anterior nos induce a pensar que los tipos de tema que manejaron los vanguardistas, ¿no? ¿Qué te está La. haciendo relación ahí? Los diversos Avión. temas. Avioncito. Avioncito. Nos quedan un par de minutos, chicos, si ustedes desean alguna duda, la señorita le va a tomar fotito a la pizarra, ¿no? Si tienen alguna duda, díganlo ahora o callen para siempre. Profesor, disculpe, sobre los lenguajes en ambas obras, ¿cuáles serían? Sobre el lenguaje, ¿Qué tipo de lenguajes se usaron en ambas obras? un lenguaje de índole, como dice acá la respuesta en la letra B, un lenguaje de índole estándar, en el caso estándar y coloquial,
en el caso de crimen y castigo. En el caso de crimen y castigo es estándar y coloquial. Es tercera persona. En el caso de la metamorfosis es tercera persona, un lenguaje formal, no coloquial, formal. Coloquial hay más en la obra Crimen y Castigo. Gracias. Profesor, Dime, hijo, te escucho. ¿qué otros autores destacaron en estas corrientes? En el vanguardismo destacó, además de Kafka, García Lorca, acuérdate, Federico García Lorca, con su obra Bodas de Sangre, que lo vamos a ver y nos piden en el prospecto. Y hay otro escritor, no nos piden en el prospecto, pero es bueno que lo sepas, Hemingway, El viejo y el mar. Te acordarás de un viejo que lucha con un enorme pez en alta mar. Esas son las tres grandes obras, La Metamorfosis, El viejo y el mar y Bodas de Sangre. Y en el realismo hay tres obras buenas, Rojo y Negro de Stendhal, Crimen y Castigo de Dostoyevsky y la gran obra sobre la infidelidad femenina, Madame Bovary, de Gustavo Flaubert. Esas son las obras claves. Profesor, Dime, hija, te escucho. en la obra de Rojo y Negro, ¿cuál es el tema principal? El engaño, la mentira, la manipulación y el engaño de Julián Sorel. Él era un hombre que había venido al mundo a engañar, a mentir. Él quería escalar socialmente mediante el engaño. Por eso utilizó el uniforme de militar y de cura para engañar. Ese es el tema, el engaño. La manipulación. Ok, profesor, gracias. Profesor, Hasta luego. Gracias, señorita. Bien, chicos, ¿me logran escuchar? Por favor, ¿me confirman? Sí, Miss. Bien, les comento ya, gracias, ya es su hora de almuerzo, pueden ir a almorzar, no se preocupen. Y como les comenté, si es que yo noto que hay comentarios fuera de lugar, recuerden, chicos, que yo primero hablo con la persona de manera interna, le escribo por el Zoom, ¿sí? Y posterior, si es que observo que continúa con ese tipo de comportamientos, sí la voy a tener que mandar a la sala de espera como lo he hecho el día de hoy. Tener cuidado con ellos, chicos, ¿sí? Recuerden que muy aparte de mi supervisión, también una supervisión constante. Y aparte del tema de supervisión es más que todo respeto a sus demás compañeros, porque recordemos que no todos tenemos el mismo estilo o el mismo quizás humor, ¿ok? Entonces tener cuidado con eso, chicos, porque de ahí no quiero quizás quejas mis, porque me sacó del Zoom, mis, me perdí tal clase, porque en realidad estoy siendo meticulosa con ello, ya que hay varias quejas en relación quizás al grupo general, ¿ya, chicos? Entonces, por favor, mantener un orden. Hoy día nos toca RM2, pero nos vamos a juntar con los chicos del DIE, ¿sí? Así que por favor.